Esto de una vez. Bueno, voy a ir haciendo el video para que vaya quedando. Ahora sí se ve el PDF, muchachos. ¿Sí se ve el PDF? Sí, profe. Listo, entonces vamos, Sí, profe, disculpen. pero es que creo que hay unos compañeros que no tienen Zoom, entonces no han podido entrar. Sí, no hay problema. Lo que voy a hacer yo por ahora, ¿sí? Ah, ¿sabes qué puedes hacer, Kevin? ¿Su merced todavía tiene Meet abierto? Señor. Lo que puede hacer su merced es abrir Meet y compartirles pantalla. Entonces deje abierto Meet, les comparte pantalla y eso se puede hacer. Yo he hecho esas manualidades de tener abierto Meet y Zoom a la vez, para que quiera por Meet, porque quiera por Zoom. Entonces, ya. Listo, profe. Ya lo estoy compartiendo. Los que no tengan Meet, Zoom, quédense en esta reunión de Meet y ya Kevin les está compartiendo. Entonces, voy a comenzar, estamos con los 29. De todas formas, yo hago un video de esta explicación y lo subo a YouTube para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Preguntica de los que están acá, ¿quiénes habían visto la primera explicación de los primeros datos de la tabla? ¿Cómo se obtenían? ¿Alguien los vio? ¿Se alcanzaron a ver esto? ¿Cómo se obtenían estos datos? Perdón. Los datos iniciales de la tabla. ¿Cómo se obtenía para 45, para 6? No, profe, no. ¿No? Listo. Entonces voy a trabajar sobre ellos. Voy a hacer de cuentas que empiezo de ceros. Entonces voy a hacerlo con la pantalla múltiple para poder trabajar con ellos. Entonces, les comento, ¿cómo se obtienen los valores de los ángulos, los valores de las funciones trigonométricas para unos ángulos en especial? Tratemos de dejar silenciado el audífono para que no se, el micrófono para que no se escuche mucho ruido. Entonces, primero que todo, utilizamos las gráficas. Acordémonos que la gráfica de seno subía, subía, bajaba, bajaba, ¿cierto? Primero, segundo cuadrante, tercer y cuarto. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante para coseno. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante para tangente. Tratemos de silenciar el chat, los que estemos ahí, que de pronto les está sonando el audio ya mucho. Asimismo, como vamos a utilizar las gráficas, también podemos utilizar dos triángulos que tengo yo acá. El triángulo de 45 grados, que para que sea 45 grados los dos catetos tienen que ser iguales. Entonces, para que los Que me hagan catetos escuchar. sean iguales, Profe, ¿será que Julián Buitrago y Luciano pueden silenciar el micrófono? muchachos, les agradezco si pueden silenciar el micrófono. Eso, perfecto. Listo. Entonces, con el triángulo de 45, los dos catetos tienen que ser de la misma magnitud. Vamos a trabajar con el cateto que tenga 1 y 1. Si fuera 2 y 2, aquí me quedaría 2 veces raíz de 2. Si fuera 3 y 3, me quedaría 3 veces raíz de 2. Si fuera 7 y 7, me quedaría 7 veces raíz de 2. Lo mismo pasa con el triángulo que tiene ángulos de 30 y de 60. Cuando tengo ángulos de 30 y de 60, la altura es 1, la hipotenusa es 2 y la diagonal y la base es raíz de 3. ¿Sí? Si aquí fuera 2, pues aquí sería 4 y aquí sería 2 raíz de 3. Si aquí fuera 5, aquí sería 10 y aquí sería 5 raíz de 3. Y así sucesivamente. Entonces, basado en estos tres triángulos y en las gráficas de las funciones trigonométricas y en la circunferencia trigonométrica que ayer les estuve trabajando sobre ello, disculpe que se la haya graficado a este lado, sí, pero es para poder tener la tabla, nosotros podemos hallar los valores de algunas funciones trigonométricas en especial. Por ejemplo, si yo cojo la gráfica de la función seno, esta, yo podría hallar seno de 0. ¿Por qué? Porque seno de 0 es 0. Seno de 90 es 1. Seno de 180 es 0. Seno de 270 es menos 1. Y seno de 360 es 0, que son los valores que ya están asignados en su casilla con respecto a seno. Cuando yo voy y miro coseno, coseno de 0 es 1, de 0 es 0, de menos 1, de 180 es menos 1, de 270 es 0
y de 360 es 1, que es lo que está asignado en la casilla de coseno para esos ángulos especiales. Si habláramos de tangente, pues tangente vamos y miramos que tangente de 0 es 0, entonces podríamos escribir que tangente de 0, perdón, es 0, en este caso, perdón, voy a quitar esta, miren, quito que se me fue aquí de más. Entonces tangente de 0 es 0, ¿sí? Si vamos y buscamos tangente de 90 es indeterminado, entonces acá indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Ayer decíamos que porque la recta que corresponde, la diagonal que corresponde al ángulo de 90 es vertical paralela al eje que debiera cortarse, y como no se cortan, entonces es indeterminado, ¿sí? Vamos y miramos, entonces en 180 vuelve y me da 0, en 270 me da indeterminado de nuevo, y en 360 me da 0. Entonces, démonos cuenta, ya llenamos algunos valores especiales para las funciones. Ahora, si queremos hacerlo con estos triángulos, podríamos hallarlos para los que están en el primer cuadrante, para 30, 60 y 45. Por ejemplo, si yo tuviera que hallar tangente, ¿sí? Tangente de 30 grados, me voy a este triángulo, y como el ángulo es de 30 grados, me diría tangente es opuesto sobre adyacente, 1 sobre raíz de 3. Pero 1 sobre raíz de 3 al racionalizar me queda raíz de 3 sobre 3, que es lo que tengo yo acá. Si yo tuviera que hallar seno de 45, por ejemplo, seno de 45, tomo este triángulo y digo opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2, pues me da raíz de 2 sobre 2, racionalizando, sea con seno. Con seno de 45, aquí me queda raíz de 2 sobre 2. Si quiero seno de 60, por ejemplo, seno de 60 se supone que es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Y así se pueden llenar todas estas casillitas. Usted como ya tiene esta tabla, ¿sí? Yo le voy a proponer que llenemos 4 valores, pero de los que están acá, haciendo uso de esos 3 triángulos, haciendo uso de las gráficas, bueno, ya de los triángulos porque los que tenían que ver con las gráficas ya salieron, y de la circunferencia trigonométrica. Entonces le pido el favor, regáleme un ángulo y regáleme una función. Un ángulo y una función, regáleme. Un ángulo y una función. Un ángulo y una función, muchachos. 315, profe, y con tangente. Listo, entonces vamos a hallar tangente de 315. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, yo me ubico en la circunferencia trigonométrica, ¿cierto? El plano cartesiano. Y voy a buscar dónde me queda 315. 315 me va a quedar aquí. Entonces, el ángulo que vamos a hacer referencia, este ángulo, es un ángulo que tiene ¿cuántos grados? ¿Cuánto sería ese ángulo? Ese ángulo de referencia. 75. Ah, no, mentira, 50. 50, Sería ¿cuánto? de 45. 45. 45 grados, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar qué segmentos, si el ángulo es de 45 como referencia, los datos que debiera tener este triángulo, ¿cierto? Son estos. Pero ahora, como es un triángulo que tiene el eje X positivo, me queda un 1 positivo. El eje Y es negativo, luego este valor es negativo, ¿sí? Eso es lo que tengo que considerar. Ahora, el compañero me dijo que halle tangente de este 315. Pues hallo tangente de ese 45 que está acá, que sería menos 1 sobre 1, o sea que la respuesta sería menos 1. ¿Sí? Ahora, cuando tenga yo, digamos, ya que tenemos ese mismo triángulo, podríamos hallar seno de 315 también. Ya se lo voy a Profe, no hacer, señor. entendí cómo sacó ese 1 y ese -1. Qué pena. Ah, listo. ¿Te acuerdas de la grafiquita que tenía yo acá en este triangulito? Que cuando el ángulo sea de 45 grados, la altura y la base son 1 y la diagonal es raíz de 2. Ah, claro, sí, señor. Entonces hago Gracias. esa misma referencia con este. Entonces, como el ángulo con respecto al eje X, el ángulo va a ser de 45, entonces voy a ampliarlo porque está en el cuarto cuadrante.
Entonces caigo en cuenta que este segmento está sobre el eje X positivo, entonces queda más 1. Este segmento está sobre el eje Y negativo, queda menos 1. Y la diagonal siempre va a ser positiva. Si esa sí no cambia de signo. Entonces, como me pidieron tangente, tangente de 315 es menos 1 sobre 1, o sea, menos 1. Cuando quiera hallar seno, ya que tenemos 315, seno se supone que es opuesto sobre hipotenusa, o sea que el valor me va a quedar menos la raíz de 2 sobre 2 al racionalizar. Y si quiero hallar coseno, es adyacente sobre hipotenusa, o sea, raíz de 2 sobre 2. Ya teniendo estos valores, le pido el favor que confirme, ¿sí? Que confirme que si en realidad le está dando, si le da esos valores, menos 1, raíz de 2 sobre 2 es 0,70 algo, ¿sí? Sí, profe, sí da. ¿Sí da? Listo, entonces Profe, ¿de pronto vamos. podría volver al triangulito de 30 y de 60 grados? Listo, ya ahorita lo vamos a hacer con otros, ¿sí? Entonces Que el no lo triángulo, copié, por favor. sí, el triangulito de 30 y de 60 grados, más grandecito, lo voy a dejar acá. Les voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, discúlpeme, Daniela no alcanza a escuchar. Entonces, el triángulo es de 30 grados en este caso, ¿sí? Y si este es de 30 grados, pues el otro es de 60, digamos que este es de 60. Ahorita no lo voy a copiar, perdón un momentico. A partir de eso, ya los valores de ese triángulo, el opuesto es 1, la diagonal es 2, y la base de ese triángulo, el cateto adyacente, es raíz de 3. Con esos dos triángulos es que nos vamos a basar, ¿sí? Entonces, a partir de ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los siguientes valores. Entonces, vamos a hacer otro valor. Regáleme en otro valor de la tabla. Otro valor de la tabla. ¿Alguien me puede regalar otro valor de la tabla? Profe, tangente de 135. Listo. Tangente, dejémoslo no con 135, voy a cambiarlo a 120. Discúlpame porque para trabajar con otro ángulo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el ángulo de 120, ¿sí? Entonces vamos a ver 120 y vamos a hallar seno, coseno y tangente. Entonces, como es 120, yo voy a coger la circunferencia trigonométrica y voy a hallar el 120. El 120 se supone que debe estar referenciado aquí, ¿cierto? Entonces, si es 120, ese ángulo de referencia de cuánto debe ser. ¿De cuánto debiera ser ese ángulo? ¿De 30 o ¿De, 60? de 30 o de 60? De 60, profe. De 60 grados, ¿cierto? Porque a 180 le quito 60 y me da 120. Entonces, este ángulo sería de 60. Ahora, basado en ello, vamos a hacer lo siguiente. Se supone que entonces este ángulo sería de 30, luego el opuesto de 30 es 1, la hipotenusa es 2 y el adyacente de raíz de 3, ¿sí? Entonces, hasta ahí, perdón, yo voy mirando que alguien me está escribiendo en el chat y no sé si es algo importante y va ahí, de pronto no le ponga No, cuidado. profe, ¿No es nada? era para un compañero, para que se me saque, pero Listo, me listo. equivoqué. Listo, no hay ningún problema. Entonces, ahora, si este es el triángulo que tenemos, pues vamos y miramos y nos damos cuenta que el eje X es negativo, ¿cierto? Que el eje Y es positivo y la hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces, a partir de ello, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar seno de 120, entonces yo lo voy a hallar aquí al ladito, perdón. Seno de 120, entonces sería, utilizando ese mismo triángulo, seno sería opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2. En el caso de coseno, ¿sí? En el caso de coseno de 120, coseno de 120 sería adyacente sobre hipotenusa, menos un medio, menos un medio. Y si tuviera que hallar, ahora sí, tangente de 120,
tangente de 120, perdón, sería igual a tangente es opuesto sobre adyacente, o sea, menos raíz de 3. Y si su merced va y confirma con la calculadora, ese es el valor que se obtiene al solucionar con la calculadora seno de 120, coseno de 120, tangente de 120. No sé si se entiende por ahora, ¿se entiende alguito? Verifique primero. Verifique. Y profe, ¿Cierto? De todas formas, yo estoy grabando acá para los compañeros que están en Meet y que todavía no se pudieron contactar, ¿sí? Entonces, voy a dejar grabado este video en YouTube para que les quede a ustedes de referente y lo puedan volver a retomar. Cojamos ahora otro ángulo. Su merced me había dicho que de 135, pero ya que cogimos uno en el primer cuadrante, ¿sí? Qué pena, uno en el cuarto cuadrante, uno en el segundo cuadrante, regáleme uno del tercer cuadrante, por favor. Uno del tercer cuadrante, ¿cuál podría ser? 210. 210, entonces miremos, 210, yo me voy a coger 210, 210, perdón, acá, y entonces vamos a mirar, 210, voy y hago la circunferencia, mire que todo mi referente es la circunferencia trigonométrica, el ángulo de referencia es este, pero ¿cuál tendría que ser entonces ese ángulo de referencia para que me dé 210? ¿Cuánto tendría que ser ese Profe, ángulo? es que se está escuchando como, Como se está intrigo. escuchando 30. como esos, se está Sí, escuchando como los carritos de los helados que se les va el audio. Y sí señor, sí. Sí, es que el Zoom sí tiene la incomodez de esa partecita. Entonces vamos a tratar de, voy a dejarlo un poquito más lejos el micrófono para no ahogar el sonido. 30 grados, entonces sería el ángulo de referencia, porque 180 más 30 grados me da los 210. Volvemos a hacer el análisis, cuáles son los que son, este es negativo por ser correspondiente al eje de X negativo, este es negativo por ser correspondiente al Y negativo, y entonces como se supone que aquí era 1, el opuesto es 1, la hipotenusa es 2, y el adyacente es raíz de 3, ¿sí? Entonces, este segmento es negativo, porque aquí es negativo, este segmento es negativo, porque aquí se ve que es negativo, y entonces vamos a hallar las tres valores de las funciones trigonométricas. Seno de 210, coseno de 210, tangente de 210. Entonces vamos a mirar, seno de 210 sería, seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, menos 1 sobre 2. Coseno, coseno es adyacente sobre hipotenusa, o sea, menos raíz de 2, menos raíz de 3 sobre 2, qué pena. Y tangente es opuesto sobre hipotenusa, menos y menos me da más, 1 sobre raíz de 3, me queda raíz de 3 sobre 3. Entonces, esos son los valores de la tabla, lo que podemos meter dentro de la tabla. Entonces, démonos cuenta que en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante me aparecen esos valores. Entonces, no sé si se entiende, no sé si tienen alguna inquietud con respecto a eso. sí, profe, en el de 30 no era U menos 1 y menos 1, era 1, 1 y la hipotenusa sí era raíz de No, 2. Me miremos, confundí. miremos si verán. El de Ah, era en 30. el de 45, ¿no? Sí, señor, el de 45. Ojo porque el de 45 vuelvo y le hago referencia mientras nos está copiando este ejercicio. Le hago referencia de pronto por lo que en la gráfica anterior estaba muy pequeño. Pero si es de 45, si el triángulo es de 45, aquí es 1 y aquí es 1 y aquí es raíz de 2. ¿Sí?
Y tú le cambias los signos dependiendo hacia dónde esté. Si está hacia arriba es positivo, si está hacia la derecha es positivo, pero si está hacia la izquierda es negativo y si está hacia abajo es negativo. Y el otro triángulo, es por eso la invitación a que tengan los dos triángulos bien presentes. Al lado opuesto de 30 siempre va 1, en la hipotenusa siempre va 2 y en el cateto adyacente siempre va raíz de 3. Y si uno se confirma, pues claro, mire que Pitágoras dice 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, eso me da 4 menos, 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado, eso es 1, 4 menos 1 me da 3, y la raíz para hallar este cateto. Entonces vuelve y juega, está hacia arriba, por eso es positivo, está hacia la derecha, por eso es positivo. Si estuviera hacia abajo sería negativa, y si estuviera hacia la izquierda sería negativa. Y así se halla cada uno de los valores de estas funciones trigonométricas para estos valores, ¿sí? Entonces ya la tablita usted la puede llenar con calma, ¿sí? De aquí a la otra semana. Ahora, ¿qué pasa? Asimismo como nosotros, ¿por qué nos sirve los valores de las funciones trigonométricas? Porque es que usted a veces solo quiere hallar seno de 210, a veces necesita sumerse utilizar las identidades trigonométricas o las ecuaciones trigonométricas. Entonces yo me voy a pasar de identidades a ecuaciones, luego le hablo de otras identidades, pero vamos a mirar ecuaciones trigonométricas. Entonces, las ecuaciones trigonométricas son ecuaciones, son igualdades, de las cuales hay que hallar la incógnita, por ejemplo. Entonces, yo voy a basarme en unos ejemplos básicos en primera instancia, por ejemplo, 2 seno de x menos, bueno, más 1 igual a 0. Si su merced tiene esta ecuación, así como está planteada, ¿sí? La idea es hallar qué valores de x suplen esta condición. Eso es lo que hacía uno en las ecuaciones, ¿cierto? Si era ecuación lineal, pues había una respuesta. Si era una ecuación cuadrática, había 2 respuestas. Si era cúbica, 3 respuestas. Y así sucesivamente. Si era una inecuación, pues ya eran infinitas respuestas. Pero en este caso hablemos de las ecuaciones. Si son ecuaciones, pues voy a hacer el mismo procedimiento. Lo que está sumando a restar, multiplicando a dividir, restando a sumar, dividiendo a multiplicar y así sucesivamente. Entonces, en primera instancia, tengo que seno de x, ¿sí? Es igual a menos 1, porque el 1 que está sumando pasa a restar, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, me queda menos 1/2. Y ahora tengo que utilizar la función arcoseno o seno a la menos 1, yo lo voy a expresar como seno a la menos 1, ¿sí? Pero usted ya sabe que es un arcoseno, ¿sí? ¿Y por qué dice arcoseno? ¿Por qué nombrarlo arcoseno? Porque de un valor, ahora lo que estamos buscando es de un segmento, vamos a hallar el ángulo. Y utilizamos la función arcoseno por eso, porque el ángulo que estamos referenciando es el arco. Acuérdese cuando hacíamos la circunferencia y yo trazaba un ángulo cualquiera, ¿sí? Si este era mi ángulo cualquiera, el arco que está representado acá, ¿sí? El arco que está representado acá es el que se nombra con respecto a este ángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese arquito acá, perdón, lo voy a hacer un poquito más grande, si este es el ángulo alfa, ¿sí? Aquí este arco lo vamos a representar en términos del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una circunferencia de radio 1. Y cuando se trabaja con una circunferencia de radio 1, pues nos vamos a dar cuenta que este 30 grados es la representación en grados del arco que está aquí representado. Obviamente lo que estamos hallando nosotros es el segmento, pero pues basado en este segmento tomamos la medida de este arco. Y es por eso que se habla de arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, pues si su merced se mete a la calculadora, en la calculadora a usted le da un valor. ¿Cuánto le da seno a la menos 1 de menos 1/2? Menos 1/2, sí señor. ¿Cuánto le da? ¿A alguien le dio su calculadora? ¿Cuánto le da seno a la menos 1 de menos 1/2?
Menos 30. 210. Menos 30. Entonces, mire que a alguien le dio es que 210, yo no sé qué hizo. Pero bueno, en mi caso a mí me dio menos 30. Mi calculadora es una Cadio de esas de 4.000 pesos, entonces menos 30. Pero la idea, y muchos profesores acostumbramos a decir que dé el valor entre 0, ¿sí? Y 360 grados. Bueno, 360, ni siquiera 360, sino, sí, dejémosle a 0 a 360, hasta ahí. De 0 a 360 grados o de 0 a 2pi, como lo quiera trabajar. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? La calculadora no le hace ese cálculo. La calculadora no le va a indicar a su merced, no le va a decir, bueno, acuérdese que usted tiene la circunferencia trigonométrica. Acuérdese que seno es negativo. Pregunta, ¿en qué cuadrante seno es negativo? En el 3 y en el 4. En el 3 y en el 4, entonces, y el ángulo es de 30 grados, entonces yo voy a hacer un ángulo acá, voy a hacer un ángulo acá, porque en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante son negativos, y entonces este es alfa, y este es mi alfa. Entonces, ese ángulo de 30 grados, ¿cómo hago para hallar ese, cuánto sería este ángulo entonces? El que va de aquí hasta acá. Igual de 300. Exacto, entonces, ¿cuánto me da? Hay que sumarle 180, profe. Bueno, en teoría Entonces, restar. exacto, entonces, Ah, no, sí, sumar. exacto, sí señor, entonces serían 330 y 210 la respuesta. Entonces, le agradezco porfa que trate de dejarlos en orden, ¿sí? Entonces, normalmente acostumbramos a dejar esto en orden entre 210 y 330, ¿sí? Para un ejercicio evaluativo que vamos a hacer, pues su merced coloque 210 primero y 330 sin necesidad de colocar el gradito, ¿sí? Porque si no, profe, ¿cómo coloco el grado? Y mire que entonces esta ecuación trigonométrica tiene dos soluciones, pero solo a una persona, pregunta, ¿quién le dio 210 a su merced? ¿Se le apareció el 210 en la calculadora? No, profe, no lo hice de otra forma. ¿Cierto? Lo hizo de otra forma, pero su merced, basado en la circunferencia trigonométrica, lo que le muestra la calculadora, su merced lo puede traducir, ¿cierto? A valores que la calculadora no le va a dar y que son ciertos. Y esos son los valores que le preguntan a uno cuando le dicen los valores de 0 a 360, los valores de 0 a 2pi, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente. Digamos que yo tengo raíz de 2, tangente de x menos 1 igual a 0. En este caso, si nos damos cuenta, yo paso a sumar el 1, entonces me queda que tangente de x es igual a 1 sobre raíz de 2. Pero yo me acuerdo por qué racionalizar en este caso, pues esos son unos argumentos que su merced ya debe haber visto, pero ¿por qué es bueno racionalizar? Normalmente algunos aprenden que racionalizar es bueno para no dejar en el denominador la raíz, pero pues es porque cuando usted va a meter a la calculadora en realidad, le queda más fácil meter una raíz arriba que meter una raíz abajo. Es por eso, digamos, en primera instancia, ya con otros compañeros nos damos cuenta que racionalizar nos sirve para simplificar límites, nos sirve para simplificar derivadas, integrales y otros cuentos. Pero listo, de raíz de 2. Entonces ahora yo no me voy a ir a la calculadora, sino que me voy a ir directamente a la circunferencia trigonométrica. Desde mi circunferencia trigonométrica, pregunto, yo miro dentro del paréntesis y digo, ¿tangente dónde es que es positiva? Tangente es positivo en el primer y segundo cuadrante. Entonces, ya que tangente es positivo en el primer, en el primer y tercer cuadrante, entonces voy a hacer mi triangulito, perdón, mi triangulito lo voy a construir acá, perdón, y en el tercer cuadrante, mi triangulito, luego el ángulo de referencia que tengo acá es este, perdón que el triangulito no quedó bonito. ¿Listo? Entonces el ángulo de referencia, entonces, ¿cuándo tangente me da raíz de 2 sobre 2? Entonces yo me acuerdo el triangulito que tenía yo de 45, por acá, este era 1, 1 y raíz de 2.
Hoy no sé por qué no me está escribiendo ahora. Para variar, efecto, ¿cómo se llama eso? Errores técnicos. Entonces, 1 sobre raíz de 2 tangente no me da, ¿cierto? No me da la tangente. Entonces, voy y verifico que con los valores de la tabla no tengo la solución. Hubiese sido seno, chévere. Hubiese sido coseno, chévere. Pero con tangente no me da. Entonces, yo voy y miro, ¿cierto? Y verifico cuánto es tangente a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto es raíz de 2 sobre 2? 35.26. 35.26. Perdón que no me está escribiendo como dice errores técnicos. Ahora 35. Perdón. 35.26, perdón. X igual, pues, si te da 35.26, entonces, claro, el primer valor es ese, 35,26, pero ¿cuál sería el otro valor? ¿Cuál sería el otro valor que me sirve de solución? Sería 144.73. No, yo sé que empieza por 200. $15.26. Porque se supone que a 180 le tengo que sumar los mismos 35.26. Y creo que 180 más 35.26 me da 215.26. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Muchachos, ¿sí se entendió? Sí, señor. Listo, entonces eso con respecto a una ecuación. Digamos, esta es una ecuación trigonométrica de primer grado. Pero ahora, si yo quiero trabajar una ecuación trigonométrica, pero no de primer grado, sino de segundo grado, por ejemplo, no sé, me voy a inventar una bobada de pronto. Voy a trabajarlo con tangente para que me dé pues, valores que pueda reconocer. Perdón, que el lápiz se le acabó la pila, pero mentiras. Tangente al cuadrado de x más 7x, tangente de x menos 30 igual a 0. Démonos cuenta que esto es una ecuación trigonométrica, una ecuación cuadrada trigonométrica. Entonces, pero si nos damos cuenta, los que recuerdan factorización y todo ese cuento, se acuerdan que yo tenía que sacar la raíz cuadrada de esto y era tangente de x. Y tenía que verificar que esa tangente estaba acá. Entonces usted decía, oh, sí, sí está. Entonces como decía que, oh, sí, sí está, entonces abría un paréntesis acá y decía tangente de x, cierra el paréntesis, abre paréntesis, tangente de x, porque es la primer raíz que aparece, sí, esta. Y vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 30, que sumados y restados me den 7. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían esos dos valores que multiplicados me den menos 30 y que sumados o restados me den menos 7? 10 y 3. 10 positivo, sí señora, y 3 negativo. Porque 10 positivo menos 7 negativo me da 7 positivo, más 10 por menos 3 me da menos 30. Entonces me aparece la multiplicación de estos dos valores, de estos dos paréntesis, me da 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a coger por un lado el primer paréntesis, tangente de x es igual, tangente de x más 10, perdón, es igual a 0. Y el otro lado, tangente de x menos 3 es igual a 0.
A partir de ello, la x la puedo solucionar en este caso como un tangente a la menos 1 de 10 negativo, ¿cierto? El 10 negativo. Y por el otro lado, que la x es igual a la tangente a la menos 1, ¿sí? O arcotangente de el 3 positivo. 3 positivo. Entonces, ¿qué hago? Voy y me acuerdo de mi circunferencia trigonométrica y me doy cuenta que positivo es acá, negativo es acá, positivo es acá y negativo es acá. Entonces vamos a mirar qué valores nos dan. Entonces en primera instancia, tangente a la menos 1 de 10, ¿cuánto me da? De menos 10. Menos 84.28. Menos 84.28. Pero no vamos a dejarlo en términos de sus valores negativos, sino vamos a buscar posiciones normales. ¿Qué significa posiciones normales? Posiciones de 0 a 180 grados, a 360 grados. Entonces, como sabemos que el valor era negativo, la tangente es en el tercer cuadrante, qué pena, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Luego, ¿qué valor tendría que ir acá? 180 menos el 84.28, ¿cuánto me da? $95.72. 95.72. Ahora, como también hay otro valor que es negativo y es este, es el de 360 menos el 84.26, que eso me da 275.72. 72. Y esos son los ángulos en posición normal cuando tangente de x más 10 es igual a 0. Las dos respuestas. Entonces, mire que por ser lineal, en la parte de arriba los ejercicios me daban dos respuestas, o puede que me den una sola. Pero aquí al ser cuadrática se me duplica la cuestión y ya me salen 4 respuestas. Ahora, ¿cuánto me da x para tangente a la menos 1 de 3? 71.56. Perdón. 71.56. 71.56, perfecto. Ahora, como se supone que es positivo, los positivos son acá, o sea que sí hay un valor que es 71.56, ¿sí? Vamos bien. Pero también tenemos otro valor que es en el otro cuadrante positivo, que es en el tercer cuadrante. A 180 le sumo ese 71.56 y me da 200. Y entonces las respuestas, la idea es que si usted presenta las respuestas, aunque estos son los argumentos, las respuestas su merced presentaría la primera respuesta 71,56. La segunda respuesta 95,72. La tercera respuesta 251, pero tengo la coma acá para que se 251,56 y la tercera respuesta sería 275,72, ¿sí? Por si se le pide que las deje ordenaditas, ¿sí? O le aparecen las respuestas en alguna prueba, en la prueba que yo le voy a hacer sobre esto, ¿sí? Entonces, usted las deja ordenaditas, ¿sí? Pero los argumentos los tiene aquí planteados. Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿cómo así que aparece una única respuesta?